Precisamente para profundizar en más este caso, saludamos vía Zoom a Erika Loyo, ella es jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Erika, buenas noches, le saludamos con gusto. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por aceptar esta conversación. Preguntarle, al parecer, luego de esta reunión que sostuvo Daniela con las autoridades universitarias, respondieron algunas de sus inquietudes. Sin embargo, vaya que ha sido complicado el camino que ella ha tenido que seguir para obtener una respuesta y obtener también parte de la solución que ella estaba pidiendo. Sí, claro. No podemos dejar de aceptar que el camino ha sido complicado para Daniela, incluso desde que ella decide hablar sobre lo que ocurrió en el año 2015. Y en torno a eso y a su valentía, lo único que podemos decir es que la respetamos, la admiramos y como estudiante de nuestra casa de estudio también la arropamos. Hay que dejar claro que el caso de Daniela se siguió bajo el protocolo anterior, el que llevaba la Defensoría de los Derechos Universitarios, porque cuando ella presenta su denuncia, estábamos a 15 días de entrar en vigor con el nuevo protocolo. En aquel entonces la acompañamos desde la Unidad para la Igualdad en la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero todo ese procedimiento que tuvo que seguir Daniela se siguió bajo una normatividad que no existía en aquel entonces. Hay que recordar que el protocolo actual tiene un reglamento de responsabilidades, un código de conducta, un código de ética y una normatividad que lo arropa, que es mucho más fuerte. Entonces, no podíamos seguir este nuevo proceso. Eso, sin embargo, no es una explicación suficiente como para justificar la falta de actuación y de comunicación de algunas de las instancias, ¿no? En un ejercicio de autocrítica que hicimos desde la semana pasada, decíamos claramente que algo que hay que mejorar en los protocolos, en el anterior, pero sobre todo en el nuevo, es la comunicación que tenemos entre las partes, pero sobre todo también la comunicación que tenemos hacia las víctimas para darles certeza de cómo el proceso va caminando, porque si no se generan muchas lagunas y muchas ausencias. Y el día de hoy corroboramos eso, que cuando todas las partes nos reunimos a dialogar, a informar con las víctimas, pues las cosas resultan satisfactoriamente porque respondemos a preguntas legítimas que ellas tienen, porque a veces no comprenden los procedimientos, ¿no? Y este es sin duda, Belén, un gran aprendizaje. Te digo, lo veníamos haciendo como un ejercicio de autocrítica desde la semana pasada. Nos falta comunicarnos entre las partes y comunicarles a las víctimas en qué proceso están, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues ella tenía varias ausencias de información, ella tenía varias dudas porque veía cosas o escuchaba cosas, y pues esta falta de comunicación certera que no tuvimos con ella, pues provocó que esto llegara a un límite y lo lamentamos muchísimo porque ninguna de nuestras estudiantes debe de llegar a esos límites, ¿no? Claro. Erika, ¿qué es lo que cambió de este protocolo actual al anterior que de alguna manera podría garantizar que, deseamos que no ocurran, pero bueno, sabemos que en el mundo ideal no ocurrirían, pero en el mundo real ocurren? Estos casos van a ser atendidos ya con una mayor prontitud y también, bueno, acompañando a las víctimas y no dejando precisamente estos vacíos de información que luego generan pues bastante ansiedad o preocupación en las víctimas. Claro, esta última frase que señalas es la más importante. La ansiedad y la preocupación que generamos en las víctimas por la ausencia de información es lo que debemos de atenuar rápidamente. Mira, lo que cambió radicalmente es, por ejemplo, la figura de los primeros contactos, que son los únicos que conocen del hecho y que derivan a los dos procesos que se abren en paralelo, al de las comisiones de responsabilidades y de sanciones y al laboral, si es que es el caso. Ahí, con la figura del primer contacto, hay una recepción más cálida en atención a estándares de competencia, de atención a víctimas y demás situaciones, ¿no? Aquí, otra cosa que cambió radicalmente es que las comisiones de responsabilidades y sanciones
de centros, divisiones y escuelas están permanentemente siendo capacitadas. De hecho, el día de mañana, miércoles y el jueves, tenemos una sesión de capacitación de casi todo el día con todas las comisiones. Tendremos más de 110 personas de manera presencial y más de 150 conectadas de manera remota, con un personaje importantísimo que viene a capacitarnos en nuestra comprensión de la normatividad, el abogado Héctor Pérez, de muy reconocido nombre. Entonces eso también cambia, porque estamos aprendiendo constantemente a cómo aplicar nuestra norma y a cuáles deben de ser los procedimientos. Eso no existía tanto en el protocolo anterior porque no había tanto seguimiento a las comisiones de responsabilidades y sanciones. Y hoy hay más un seguimiento, tenemos instrumentos de medición del riesgo que hacen más fácil la medición del riesgo, la aplicación de la medida cautelar. Tenemos guías de posibilidad de sanción que hacen más fácil la imposición de la sanción y demás situaciones. Entonces, todo esto que estamos avanzando y que estamos construyendo, desafortunadamente no le tocó al procedimiento de Daniela. Insisto que no es justificación, pero hemos mejorado nuestros procesos porque hemos visto pues las ausencias que teníamos, ¿no? Entonces, básicamente esos son los elementos que cambiaron. Aún así, insisto, debemos de mejorar la comunicación entre las partes, pero sobre todo para con las víctimas, para no generar esta sensación de olvido o de protección hacia los acosadores o violadores o abusadores, que eso es lo que menos hacemos en la Universidad de Guadalajara y lo digo categóricamente. Claro. Doctora Erika Aloyo, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Por supuesto, la invitación queda abierta para una próxima ocasión y poder hablar mucho más a fondo de este trabajo que realizan desde la Unidad para la Igualdad que usted dirige. Muchas gracias por aceptar esta conversación y seguiremos en contacto. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Es la doctora Erika Aloyo, jefa de la Unidad para la Igualdad, respondiendo precisamente a estas inquietudes en torno al caso que le presentábamos previamente.